cuenta la palabra conocer cómo es de íntima, y eso es lo que quiere el Señor, que lo conozcamos íntimamente, que seamos uno con Él, que habitemos en Él y Él en nosotros. Eso es conocerlo. Lo otro, así sepamos mucha Biblia, simplemente es saber de Él, pero no es conocerlo a Él. Por eso cuando nos encontramos aquí es para que en ese conocimiento como iglesia que estamos teniendo, sigamos siendo edificados, sigamos siendo capacitados para cada día ser más como Él, para que cada día seamos más unidos en el cuerpo de Cristo o como cuerpo de Cristo. No es para llenar nuestra cabeza de conocimiento, porque de eso no se trata. Ahora sí, vamos a ir al texto de hoy, pero antes vamos a recordar en esta cronología que estamos llevando, lo que vimos la semana pasada. Hace 8 días recordamos que Jesús está en Capernaum. Capernaum habíamos dicho que es el centro de operaciones de Jesús. Él está mucho tiempo en Capernaum, sale y vuelve a Capernaum. Capernaum es una población que está al borde del mar de Galilea o lago de Galilea. Realmente es un lago grande, no es un mar, pero allí se desarrolla la pesca, allí es, por ser un puerto también y por ser un cruce de caminos, hay mucho comercio. Por eso es una ciudad bastante importante y es una ciudad también que tiene mucho dinero por este comercio, por esta pesca, por todo esto que se desarrolla allí. Hace 8 días estuvimos viendo en el Evangelio de Marcos un evento que es bastante curioso, que es bastante singular, y voy a recordar solamente 5 versículos de los 12 que vimos, lo voy a leer únicamente. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la historia continúa, no la voy a leer toda, solamente recordando que esto fue lo que vimos la última vez. Está en casa porque es la casa, ¿de quién es la casa? De Pedro, ¿y de quién más? Y de Andrés. Y también parece que vivía allí, ¿quién? No, la suegra, muy bien, parece que vivía allí también la suegra de Pedro. Y cada vez que Jesús llegaba a este lugar, se quedaba allí en la casa de Pedro y Juan, por eso era su casa. La gente relacionaba esta casa de Pedro y Andrés, la gente relacionaba la casa de Pedro y Andrés con la casa donde llegaba a quedarse Jesús. Entonces allí es donde ocurre esto rarísimo, que abren el techo y baja, y descubrimos maravillosamente que aunque Jesús termina sanando a este paralítico, nos hace notar que lo más importante que una sanación es el perdón de los pecados, y que para eso vino Jesús. Y aunque él fue perdonado, ese perdón se iba a hacer efectivo en la cruz del Calvario, no en ese momento, porque en ese momento todavía no se había cumplido el sacrificio por el cual se perdonan los pecados. Y este hombre se levantó ese día, pero algún día otra vez lo iban a cargar, pero hacia el sepulcro, porque un día iba a morir. Así que así fuera sanado, si no iba a ser perdonado, no tenía mayor relevancia eterna, porque simplemente iban a ser unos años pudiendo caminar, pero iba a terminar sin perdón, en condenación eterna. Hoy vamos a ir a un tema bien especial. Este tema lo he titulado llamado. Y vamos a ver qué es esto del llamado. Y hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Y aunque la semana pasada estuvimos en Marcos y hoy en Lucas, como les decía, algunos biblistas han mostrado que este puede ser el orden cronológico. Es más, en Marcos, esta es la narración que continúa después de la de hace 8 días. Pero hoy vamos a ir a Lucas. Entonces vamos de una vez al
versículo 27. Lucas 5, 27 dice: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Como les decía, esta narración también está en Marcos. Vamos a leer esta misma parte en Marcos porque Marcos nos da unos detalles adicionales que Lucas no los da. Dice: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Este detalle no lo dijo Lucas, está en la orilla del mar, o sea, está por las casas que están en los alrededores del mar. Y toda la multitud venía a él y él les enseñaba. También es un detalle que Lucas no nos lo da. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, también nos da el nombre del papá, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme, y levantándose lo siguió. Volvamos entonces a Lucas. Entonces, primera pregunta, que es la dinámica como llevamos. ¿Qué oficio tenía el hombre en quien se fijó Jesús? Recaudador de impuestos, es decir, era de la DIAN, digámoslo, en nuestra época. ¿Qué implicaba en la Palestina del siglo I ser recaudador de impuestos, o como dicen algunas versiones que ustedes tienen publicado? Odio. ¿Por qué lo odiaban? No, sí, también no nos caen bien los que cobran impuestos, pero tampoco los odiamos de tal manera que queramos matarlos o algo así, o excomulgarlos o considerarlos los peores pecadores del mundo. ¿Qué sería lo que pasaba en la Palestina del siglo I para que este hombre fuera tan odiado? Era una apátrida. ¿Por qué era una apátrida? Exactamente, trabajaba para el Imperio Romano. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo era la dinámica por la cual estas personas se hacían a su puesto? Roma decía: en esta población se deben recaudar de acuerdo a cómo se mueve el comercio, de acuerdo a las riquezas de las personas, de acuerdo a lo que sucede allí, se debe recaudar tantos impuestos. Entonces, lo que hacían era subastar a un postor. ¿Quién era el mejor postor? Entonces decían: vamos a decir que se van a subastar, que en esta población de Capernaum se debe recoger, voy a dar una cifra X, no sé cuánto sería, 1.000.000 de talentos o de denarios, bueno, 1.000.000. Entonces venían los diferentes postores. Entonces alguien como Leví decía: yo ofrezco 1.100.000, y otro decía: yo ofrezco 1.200.000, hasta que uno de ellos se ganaba la recolección de los impuestos. Una vez que se ganaba la recolección de los impuestos, ellos tenían que dar ese 1.200.000, digamos que esa fue la cifra final, y todo lo que ellos recogieran de allí en adelante era para ellos. Es decir, usted nos cumple con el 1.200.000 anual, el resto es suyo, no hay problema. Usted verá cómo lo toma. ¿Qué hacía esto? Que estas personas eran codiciosos y buscaban la manera de sacar la cantidad mayor de impuestos de cualquier manera. Y como no había internet, no había diarios en esa época, no había nada de eso, la gente no tenía muy claro aquello de los impuestos, pero era más grave. Porque si yo no podía pagar los impuestos, le decía al recaudador, al publicano: oye, no puedo pagar los impuestos. No hay problema, yo te presto a un interés muy bajo. Entonces no solamente me sacaba los impuestos de acuerdo a como él consideraba que debía pedirlos, sino que además me sacaba intereses sobre el préstamo que me hacía para yo poder pagar los intereses. Y todo esto con el apoyo de Roma. Por eso era una apátrida. ¿Por qué? Porque estaba exprimiendo a su pueblo. Por eso estas personas estaban allí en sus oficinas, en sus mesas, en sus bancos de tributos, y pesaban y sacaban todo su dinero, y las personas sabían que ese dinero, con ese dinero de su propio pueblo, que estaban exprimiéndolos, que estaban empobreciéndolos, ellos estaban enriqueciendo y estaban llevándole cantidad de dinero a los opresores, que era el Imperio Romano. Por eso eran tan odiados y eran considerados de la peor estirpe.
Eran considerados lo más bajo, lo más pecador, lo más ruin que podía existir. Tanto que en la Biblia vamos a encontrar donde se dice que estaban los publicanos y pecadores. Es decir, estaban los pecadores y otros que están por el estilo o peor que los peores pecadores de la época. Sigamos con el versículo 27. Hay muchas personas en Capernaum ese día. ¿Por qué se fija en ese hombre? Imaginen, Capernaum es un día normal, hay personas, hay comerciantes, hay pescadores, amas de casa, en fin, sembradores, ganaderos, por todos lados. Y Jesús en medio de toda esta gente se fija en Leví. Miren, todo eso es cierto, todo lo que acaban de decir es cierto. Pero en últimas, ¿él era el único que tenía un propósito? En últimas, ¿él era el único pecador? No. Es más, hiciera lo que hiciera, ¿era el más pecador? No, porque todos nacimos muertos en pecado. Es decir, ustedes van al cementerio y miran dos tumbas y ustedes no pueden decir, este está más muerto que este, porque los dos están igual de muertos. Si no lo creen, vayan, invítenlos a su casa a pasar una noche, a ver cuál de los dos va a decirles, sí, gracias por la invitación. Ninguno, porque están muertos. Es decir, Leví estaba igual de muerto a los demás. ¿Cuál es la razón por qué lo hace? Porque Jesús es Dios. Y Él es soberano. Y Él dispuso desde antes de los tiempos que un día iba a llamar a Leví. Esa es toda la razón. Porque Él no merecía más ni menos que cualquiera que estuviera en ese lugar. Pregunta, ¿dónde estaba el recaudador de impuestos? Ahí lo dice, no inventemos, ahí lo dice. En su oficina. En algunas Biblias dicen el banco de tributos, creo que no recuerdo cómo dicen otras versiones. Pero estaba en el peor lugar. Y se los voy a poner de una manera más gráfica. Porque para los judíos de esa época era así. Y estaba esta prostituta en ese burdel, digámoslo en otras palabras. Más o menos así lo veía la gente. Es decir, estaba en el lugar donde ejercía esa profesión tan pecaminosa y tan horrible. ¿Ese era un lugar sagrado o aprobado? Desde luego que no. Desde luego que no. Y aquí viene la primera preciosa verdad que el Señor nos recuerda hoy. ¿Cuál es? Aquel que es la vida no necesita lugares entre comillas sagrados para darnos vida juntamente con Él. Olvidémonos de eso. Cuando tengamos o cuando el Señor ponga en nuestro camino una persona que está siendo llamada por el Señor de alguna manera y nosotros la vamos a identificar porque está buscando afanosamente ese encuentro con Cristo, no le vamos a decir, oye, te invito a la reunión que tenemos en un salón muy chévere los domingos. No. Vamos a hablarle a esa persona en ese lugar, así sea el lugar más horroroso, horrible, lleno de alcohólicos, o lleno de sexo ilícito, o lleno de corrupción. Es ahí donde el Señor va a tocar ese corazón. Porque no hay lugares sagrados. Porque el Señor no habita en templos hechos por manos humanas.
Nosotros salimos hoy de aquí, cerramos esas puertas y Dios no se queda aquí, aburrido. Ay, ¿ahora cuándo van a volver otra vez a visitarme? No, desde luego, en este momento que como iglesia estamos reunidos, hay algo maravilloso. El Señor está haciendo y obrando de una manera especial porque estamos escuchando su palabra, porque nuestros corazones están exaltándolo, porque como iglesia estamos acá diciéndole: Señor, juntos estamos conformando esa iglesia que tú estás edificando. Pero eso no lo hace aquí, es un lugar sagrado. Claro que no. Sigue siendo el mismo salón, que cuando nos encontramos como iglesia se convierte en un momento especial, y sí, en un lugar especial. Pero no hay lugares sagrados, y Jesús nos lo está demostrando allí. Sigamos con el versículo 27. ¿Cómo se llamaba el recaudador de impuestos en el que se fijó Jesús? Leví. Pero ahora vamos a ver algo especial. Eso lo dice Lucas y eso lo dice Marcos. Vamos a mirar qué dice Mateo, que es el otro sinóptico, sobre este mismo evento. Dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. ¿Cuál era el nombre o el otro nombre de este hombre? Mateo. Mateo. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Mateo. Él mismo está identificando que él fue quien fue llamado ese día allí, en esa oficina terrible, en esa oficina donde él cumplía una labor funesta. Ahora, ¿quién era Mateo? ¿Qué recordamos de Mateo? Fue uno de los 12, ¿qué más? Les voy a decir algo que ya saben, pero que tal vez no les ha venido a la cabeza. Escribió uno de los 4 evangelios. Nada más y nada menos que escribió uno de los 4 evangelios. Ahora, yo les quiero preguntar, Jesús llama a Mateo. Si los otros apóstoles hubieran podido opinar, ¿lo habrían aprobado? Mateo nunca hubiera sido llamado. Miren, bueno, unos pescadores que un día se fueron tras Jesús, bueno, unos pescadores humildes, bueno, no había tanto problema. Pero Mateo, con ese prontuario, ¿cómo va a ser parte del grupo de personas que van a caminar con Jesús? No, eso no puede ser así, y así lo habrían dicho muchos de ellos. Pero ¿qué pasa ese día? Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. ¿Cuáles son las 3 acciones que ejecutó Mateo o Leví? Dejó todo. ¿Se levantó de dónde? De ese lugar donde él practicaba esto tan horrible. Y lo seguía, caminaba tras él. ¿Qué implicaban estas 3 acciones para la vida de Mateo? ¿Cambio total? ¿Qué dijo Alejandro? Obediencia, fe. Exacto, fe, ¿qué? Cruz, muerte. Ahora, conoció de Cristo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, eso que hace Mateo, Leví,
¿Se podría asegurar en ese momento? Alguien que vio que Mateo se levantó y fue caminando con Jesús, ¿podía decir que Mateo lo dejó todo? Y entonces aquí, ¿por qué lo dice? Porque el mismo Mateo lo dice, pero también lo dice Marcos y Lucas. Pero en ese momento podían decir eso. Mucha gente se fue tras Jesús, y ¿cuántos dieron la espalda? Miles. ¿Saben por qué? Porque estos evangelios fueron escritos 30 años después, 20 años después, y habían sucedido muchas cosas que podían afirmar que Mateo sí lo dejó todo. Que el día que se levantó y siguió a Jesús, sí lo dejó todo. Los que escribieron fueron testigos. Sí lo dejó absolutamente todo. Miren, muchas personas inician el camino. ¿Cuántas personas hemos conocido que dicen un día, sí, yo voy a ir tras Jesús, sí, y de pronto en un momento de emoción o en un momento de conducción emocional, o sea, lo que sea, dicen sí, y pasan las semanas, los meses, a veces algunos duran años, y un día dicen, no más. ¿Por qué? Porque realmente nunca lo dejaron todo. Seguían siendo ellos mismos el centro de su existencia. Eso no se sabe sino hasta años después. Por eso es tan fácil practicar una religión, porque no nos demanda sino ritos, momentos puntuales. Hago esto tal fecha del año, hago esto tal día de la semana, y el resto del tiempo me olvido de Cristo. Porque yo sigo siendo el que maneja mi vida. Porque yo sigo siendo el que dice cómo se hacen las cosas. Miren, Mateo estaba allí, y 2 décadas o 3 décadas después dicen, ese hombre dijo, no más, me olvido de todo lo anterior y camino con Jesús. Ahora, y por favor, esto es muy importante, que el Señor, por su Espíritu Santo, nos lo revele a cada uno de nosotros y sea parte de nuestra vida. Por favor, pongan atención a estos 2 minuticos o 3 minuticos. Si tienen que salir al baño, espérense 3 minuticos, por favor. A partir de ese momento, Mateo tendría una nueva relación con Jesús. Sería su discípulo y apóstol. Pero, por favor, pongan atención a esto. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Dice Pablo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y por favor, pensemos, no solamente con nuestra cabeza, sino con todo nuestro ser. ¿Jesús ya había sido crucificado? No. Cuando Jesús llama a Mateo, Jesús no había sido crucificado. ¿Mateo podía decir esto? Mateo no podía decir, he sido crucificado con Cristo.
Mateo no podía decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mateo no podía decir, todo esto, lo que yo soy, todo mi ser, todo mi cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Habito en Cristo. No podía decirlo. Él solamente podía decir lo que decía el versículo anterior: sigo a Jesús. Atención. Después de la crucifixión, Mateo dejaría de vivir. Ya Mateo no existía. Estaría crucificado con Cristo. Ya no viviría Mateo, sino Cristo en él. Lo que les quiero mostrar es que ese seguir a Jesús antes de la crucifixión es muy diferente al habitar en Jesús después de la crucifixión. Al estar Mateo crucificado con Cristo, ya no vive Mateo, es Cristo quien vive en él. No tiene una relación con Cristo. Vive la comunión con Cristo. Y se los digo de esta manera, hace poco estuve hablando con alguien y surgió este ejemplo que es derivado de uno que hice hace algunos días. ¿En qué se parece esta oreja a este pie? En nada. Sin embargo, esta oreja y este pie tienen comunión, porque la misma vida está en los dos, y los dos forman un cuerpo, y están conectados porque el uno depende del otro. Si por esta oreja entra el sonido al oído, y ese sonido llega a mi cerebro diciéndome que viene un carro que me está pitando, estos pies van a quitarse de allí para dejar pasar el carro. Hay una vida, hay una comunión total. Ahora, ¿mi pie se parece al pie de Sadí? ¿Cómo que no? Si ponemos los dos pies uno al lado del otro, son, bueno, tal vez haya uno más flaco que el otro, o tenga los dedos más chuecos que el otro, pero se parecen. Es más, son muy parecidos. Es más, los dos pies podrían jugar un partidito de pelota, ¿cierto? ¿Hay comunión entre ese pie y ese? No, porque no pertenecen al mismo cuerpo. No pasa la misma vida por ellos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Y esto me ha dado vueltas y vueltas estos días. Tal vez por 3 años o 4 años teníamos un eslogan muy chévere que nos gustaba mucho: tras las huellas de Jesús. Olvídenlo. Mire, el objetivo no es estar tras las huellas de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo camino tras Jesús, mantengo mi individualidad. Soy yo el que digo si me le acerco o me le alejo. Soy yo el que digo si él va para allá, le digo no, hoy no, mañana te alcanzo. Miren, cuando Mateo y los otros apóstoles estaban con Jesús, ellos seguían viviendo su individualidad. La prueba es que Pedro lo negó. Pedro dijo, no, yo hasta allá tampoco. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo más importante que el maestro y no me voy a dejar matar por él. Cuando Tomás estuvo allí, Tomás dijo, no, pues yo no estaba con ustedes en la otra reunión y no me echen la culpa, pero yo no creo. ¿Qué pasó aquel día de la crucifixión? ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba Mateo? Huyendo, escondido, porque estaba pensando más en él. ¿Por qué?
Porque era un seguidor de Jesús, porque tenía una relación con Jesús, pero no habitaba en Cristo. No habitaba en Cristo. ¿Saben qué pasa después de la crucifixión, después de la resurrección, de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? Pedro, aquel que lo negó, es el hombre que se enfrenta a lo que sea por proclamar la palabra, porque ya no tiene una relación con Jesús, ahora habita en Cristo. Mateo ya no es el hombre que se escondía. ¿Saben qué pasa con Mateo? Mateo va a Etiopía a evangelizar y allí muere martirizado a filo de espada. ¿Por qué? Porque ya no va tras las huellas de Jesús, ya no simplemente tiene una relación con Jesús, ahora habita en Cristo. Su vida es diferente. Ya no vivo yo, puede decir Mateo igual que Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que vivo en el cuerpo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso no lo podía decir antes de la cruz, ni tenía el Espíritu Santo que le daba esa convicción. Ese es la verdadera verdad en la cual debemos caminar. Por eso debemos revisar nuestras vidas. Nosotros tenemos una relación con Jesús. Leemos la Biblia, nos sentimos muy cerca de Él. Cuando lo necesitamos vamos y le buscamos y le decimos: oh, mira, Jesús, es que tengo este problema, tengo esta dificultad, lléname, dame ánimo, ponme amiguitos a mi alrededor. Esa es nuestra vida. Nos encontramos con Él en un devocional y el resto del día nos olvidamos de Él, o a veces ni siquiera en un devocional. Le servimos en momentos puntuales de nuestra vida, pero el resto de nuestra vida es nuestra individualidad la que está en el orden del día. Si es así, si nosotros tenemos una muy bonita relación con el Jesús de los Evangelios, qué bueno, porque ya estamos en el primer paso. Ahora hay que decirle: Señor, párteme, quebrántame, mátame, así como mataste a estos apóstoles, porque después que ellos fueron crucificados contigo, es decir, que murieron contigo, su vida fue otra, su vida fue la del verdadero cristiano. Por años nos decimos a nosotros: sí, yo soy un buen cristiano, porque leo la Biblia, porque asisto a las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. No. Y no podemos seguir engañándonos. No importa que engañemos a los demás, al fin y al cabo, pero nosotros mismos diciéndonos: yo soy un cristiano, cuando mi relación es con Cristo es leer la Biblia y orar, pero Él no habita en mí ni yo habito en Él, y la manera de saberlo es así. Posiblemente no martirizado, pero sí negándolo todo, porque yo habito en Él y lo que yo vivo es lo que Cristo vive. Como decíamos el otro día, ni siquiera es preguntarnos qué haría Jesús en esta situación, porque a veces decimos: ¿y qué haría Jesús en esta situación? No, es tanto
tanto habito en Él y tanto se ve Él en mi vida, que lo que hago simplemente es eso que se asoma de Cristo en mí. Mateo, Leví, conociendo a Jesús y descubriendo ese maravilloso maestro que seguía y ese hombre tan espectacular, unos días después, aunque muchas veces pensamos que lo que sigue es inmediato, no, eso ocurre unos días después. Dice el versículo 29, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Marcos nuevamente nos da otros detalles que no nos da Lucas. Y sucedió, dice Marcos, que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Volvamos a Lucas. Y la pregunta, ¿para quién hizo Mateo el banquete? Para Jesús. Estaba feliz de escucharlo, de conocerlo, de ver que este hombre todavía no lo identificaban como el hijo de Dios. Todavía no lo identificaban como el Mesías. Eso va a ir sucediendo lentamente. Pero veía que había algo especial en él. ¿Quiénes comían con Jesús y sus discípulos? Los amigotes. ¿Quiénes? Y Marcos nos acaba de decir quiénes más. Y los pecadores. Mateo era una persona rechazada por la sociedad. Y posiblemente hace unos días había dejado su oficio de publicano, pero todo el mundo lo odiaba. Él no era bien recibido en la sinagoga, él no era bien recibido en el templo, y desde luego con los únicos que se podía relacionar era con los otros igual, con los otros rechazados. Entonces, ¿con quién se rechazaba él? Con el ladrón, con la prostituta, con el curtidor. Después les explico por qué el curtidor. Con cada una de estas personas que eran rechazados por la sociedad judía. Y le ofrece un banquete a Jesús. Y quiere que muchas personas lo conozcan. ¿Y a quiénes va a invitar? Alguien dijo por aquí sus amigotes. A sus amigotes. Todos los que estamos aquí tuvimos nuestros amigotes. Todos los que estamos aquí sabemos que esos amigotes necesitan conocer a Jesús. Y ahora que no solamente seguimos a Jesús, sino que habitamos en Cristo, podemos mostrarles a ese Cristo vivo. Y no lo estamos haciendo. Mateo tal vez no sabía lo que nosotros sabemos, que Jesús fue a la cruz del Calvario a pagar nuestros pecados. Y aún así, ya lo estaba haciendo. Versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Cuál crees que era la razón para que los fariseos y sus escribas hicieran esta pregunta?
Exactamente. Este grupo de personas era un grupo selecto de la sociedad judía, y era selecto porque eran reconocidos como algo especial, como personas más éticas, más morales, como dicen por ahí algunos, más cerquita de Dios. ¿Por qué crees, o por qué Jesús no esperaba a que dejaran el pecado y luego sí ir a cenar con ellos? 31 y 32, que ahora sí nos aclara un poquitico esto que nos acaba de decir Julio. Jesús le respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pregunta: ¿qué tienen que ver los sanos y enfermos con los justos y pecadores? O al contrario, así o al contrario, exactamente, ya redondeo. Voy a hacer otra pregunta y ya redondeo. ¿Cuántos justos había en ese lugar? Solo Jesús, exactamente. No habían justos. ¿Cuántos enfermos había en ese lugar? Todos, porque lo que Jesús está haciendo es diciendo: hay enfermos y hay sanos, hay justos y hay pecadores. Está diciéndoles: yo vine por los pecadores, pero los está asociando con los enfermos. Ahora, ¿a quién le está hablando Jesús cuando dice de que no he venido a llamar justos si no hay ningún justo? Si ahí no hay ningún justo, ¿por qué Jesús dice esto? Y para eso tenemos que recordar una parábola maravillosa, la de el fariseo y el publicano. Solo voy a leer los primeros versículos de el fariseo y el publicano orando allí en el templo. ¿Recuerdan que dice? Dios dijo también, dijo también Jesús esta parábola a unos que como justos. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿No es lo que está sucediendo ahí en el banquete? Exactamente es lo que está sucediendo en el banquete. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿Se parece o no se parece a lo que está ocurriendo en ese lugar? Es lo mismo. El fariseo puesto en pie oraba para sí, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como esta partida de sinvergüenzas, yo soy mejor que ellos, yo sí soy justo. Eso es lo que está pasando ese día, en ese banquete que está ofreciendo Mateo a Jesús. Están los amigotes que saben que están enfermos, que saben que son pecadores. Está Jesús, que es el único que puede ofrecerles el perdón que vimos que hace 8 días le ofreció al paralítico. Y están unos que se creen justos, que se creen santos, que se creen perfectos, que se creen que no necesitan del médico. Y dice: ¿qué hacen estos enfermos aquí? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque nos puede pasar lo mismo. Creer que lo que practicamos nos hace justos solo es un autoengaño. Cuidado, por nuestros actos Dios no nos pasa de muerte a vida. Así que no creamos que a Dios lo podemos comprar con oraciones, con servicios dominicales, con obras de caridad, ejerciendo ministerios. No lo vamos a comprar. Es que yo soy el pastor y por eso, Señor, te toca. No, no es por mis actos. No lo es. No lo es. Y vamos a terminar con dos textos hermosísimos de Pablo. En Efesios 2, del 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ¿dónde? Muertos, muertos, como Mateo, como estos hombres que están allí en el banquete, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, poniéndonos una varita mágica diciendo, Omar, a partir de hoy vas a estar vivo. No, juntamente con Él. Dios no actúa fuera de Él, Cristo no actúa fuera de Él, Cristo actúa en Él. Nos dio vida juntamente con Él. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo Jesús. No nos manda a los lugares celestiales. Hey, te tomo a ti, te mando a los lugares celestiales. No, estás en mí, y como estás en mí y yo estoy sentado en los lugares celestiales, tú, porque estás en mí, también estás sentado en los lugares celestiales. Fuera de Cristo no va a pasar nada de esto. En Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Dios no te da vida fuera de Cristo, porque Él es la vida. Mateo no recibió la vida siguiendo a Jesús, sino porque un día él fue crucificado con Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó con Cristo y en Cristo. Dios no te llama porque lo merezcas. Aunque estés muerto y en delitos y pecados, por su misericordia puedes ser resucitado con Cristo y en Él sentarte en lugares celestiales. En Él. Esta es una noticia maravillosa, porque si se tratara de nosotros, con toda seguridad lo estropearíamos. Si se tratara de nuestra fuerza, con toda seguridad dañaríamos el proceso. Y los despido con este texto en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Mire, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Tenemos que olvidarnos de eso. Nos pesa mucho, queremos comprar la salvación, creemos que nosotros podemos extorsionar a Cristo con nuestras obras humanas, cuando las obras que Él quiere que hagamos son las que puso de antemano, desde antes de la creación, en nosotros, para que nosotros las hiciéramos, pero no las que nosotros queremos hacer para comprarlo, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. Desde antes estaba disponible esa gracia. ¿Cuál es el primer propósito que tenemos? No, bueno, aquí no está, pero lo hemos repasado varias veces. El primer propósito que tenemos, ¿para qué? ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre, para darle la gloria a Él. Por eso cuando nos encontramos como iglesia, no nos importa si nos gustaron las canciones que cantaron o no. No, porque yo no vine a que me agraden a mí. Ah, no, es que esa canción no me gusta. Me hubiera gustado que fuera un ritmo diferente. No, es que yo no vine a que me agraden a mí. Ah, no, es que no me gusta como se peina el predicador. No, es que yo no estoy aquí para que me agraden a mí. Ninguno de nosotros está acá para agradarnos. Estamos para exaltar el nombre, darle la gloria, la alabanza al único y verdadero que la merece. Solo para Él.
Aquí no estamos para que nos den un tiempo de alegría y de emoción. No, de eso no se trata. Y yo no puedo decirles que estoy aquí para hacerles la vida más fácil y más agradable, no. No estoy aquí para eso. Estoy para señalarles a Cristo, solo a Él. Porque si llego a señalar algo diferente que Él, si llego a señalar una doctrina humana, una denominación, una persona, una iglesia, cualquier cosa, un teólogo, sencillamente no estoy haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer a todos. Porque la gloria y la honra son solo para Él. Ese es el llamado que tenemos. Caminemos en ese llamado. Démosle la gloria al Señor en ese llamado. Ese es nuestro llamado, un llamamiento santo, que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Los voy a invitar a que oremos y le demos la gloria al único que la merece.